Ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy el seminario departamental del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas, que también, digo, es por oportunidad y tema, es un seminario que forma parte de esta serie de seminarios de la Red Latinoamericana de Nanociencias y Nanotecnología. El día de hoy tenemos la presencia y el honor de contar con la participación de la doctora Karga Oyuki Juárez Moreno, de quien me voy a permitir presentar su semblanza. La doctora Karga Oyuki estudió biología en la UNAM, fue becaria del Weizmann Institute of Science en Rehovot, Israel. En el 2001 recibió la medalla Gavino Barreda a la excelencia académica por la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en biotecnología marina en el CICESE y recibió una beca del DAD para continuar con sus estudios de doctorado en el Instituto de Inmunología del Hospital de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. En el 2010 obtuvo el Award for Research Professor, otorgado por la Fundación Fulbright García Robles, Comexus, para realizar una estancia postdoctoral en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En 2013 fue acreedora a una beca de la de Japa UNAM para realizar una estancia postdoctoral en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en Ensenada. En el 2014 obtuvo una cátedra CONACYT y desde entonces trabaja en el Departamento de Bio-Nanotecnología del CENIN UNAM. Es SNI nivel 2 y cuenta con 37 publicaciones, 2 capítulos en libros, más de 40 artículos de divulgación. Ha formado 2 alumnos de doctorado, 7 de maestría, 8 de licenciatura. Es parte del núcleo académico del posgrado en nanociencias del CICESE UNAM y participa como tutor en programas de estancias científicas durante el verano. Es miembro del Sistema Nacional de Evaluación Toxicológica de Nanomateriales y del Cali Baja Center for Resilient Materials and Systems. Recibió el premio a la innovación en Bio-Nanociencia y Tecnología 2018 por Sinvestab y Grupo Farmacéutico Neopharma, junto con el doctor Rafael Vázquez Duhaut y la doctora Kanchan Chauhan. Sus líneas de investigación, nanotoxicología y las respuestas celulares y moleculares a los nanomateriales. Maneja además la cuenta de su grupo de investigación en Twitter llamado Nanotox Lab. Doctora, bienvenida y muchas gracias por participar. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los miembros organizadores, al posgrado, a Jessica que me invitó. Y bueno, hoy les quiero comentar, este es uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio. En realidad se trata acerca de la combinación estratégica de fármacos antineoplásicos y nanopartículas de plata en células de cáncer. Yo trabajo, como dijo el doctor, en un centro que se llama Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Es un campus que está en Ensenada, en Baja California Norte. Tenemos la fortuna de contar con una ciudad que está en el puerto, con un clima mediterráneo que nos permite tener una gastronomía fantástica, ¿no? Y aquí les muestro unas de las fotografías que tenemos de la vista del laboratorio, lo cual es bastante alentador, ¿no? Entonces, bueno, les quiero presentar el centro. Yo trabajo en el departamento de Bio-Nanotecnología y bueno, el tema que les voy a presentar en realidad es parte de los resultados de la tesis de maestría de María Dolores Rivera, que ella trabajó con la modulación de genes antiproliferativos y parte del trabajo es bastante de ella, ¿no? Y también este trabajo nos permitió desarrollar también la tesis de licenciatura de Salma, que ella es bioingeniera, actualmente estudiante de la maestría también, que trabajó con otro fármaco y otro tipo de células, pero básicamente es muy parecido el trabajo. Bueno, yo trabajo en un área que se llama nanotoxicología y en realidad es un área que es parte de las nanociencias, pero es un poco, digamos, poco conocida. La nanotoxicología, lo que nosotros hacemos es, queremos entender procesos moleculares y celulares que están afectados o alterados por la interacción con los nanomateriales, sobre todo nanomateriales que tienen aplicación biomédica o bien que tienen o que están en productos comerciales, ¿no? Eso nos interesa muchísimo. ¿Con qué finalidad? Pues queremos determinar, primero identificar cuáles son esas alteraciones, evaluarlas, por supuesto, pero la finalidad es predecir
cuáles son los efectos que esos nanomateriales podrían tener en organismos y pues en poblaciones, ¿no? Sobre todo en humanos, en animales y en el medio ambiente. Y yo quisiera decir que la finalidad de la nanotoxicología, al final de todo, sería garantizar el uso seguro de estos nanomateriales, ¿no? En productos comerciales. Y también parte de mi trabajo como miembro del Sistema Nacional de Evaluación Nanotoxicológica es justamente abonar a tener conocimiento de los efectos de los nanomateriales con la finalidad de que se puedan legislar tanto su síntesis, su comercialización y muy importante la disposición final, ¿no? Entonces, en México existe ese vacío legal y bueno, la nanotoxicología se encarga justamente de hacer eso, ¿no? Muchas de las pruebas que realizamos en el laboratorio son las consideradas como ensayos preclínicos, ¿no? Tenemos una vasta batería de pruebas estandarizadas y modificadas para el estudio de los nanomateriales, que básicamente se basan en garantizar, bueno, están establecidas con las ISOs y algunas normativas internacionales. Y bueno, queremos establecer ensayos preclínicos para llevarlos posteriormente a los estudios in vivo de forma más racional, ¿no? Y bueno, si nosotros evaluamos la aplicación de los nanomateriales, como podemos ver aquí en esta gráfica, la gran mayoría de ellos ha sido en la industria de los materiales justamente, y posteriormente en la electrónica, y la tercera demanda de los nanomateriales es en la farmacéutica. En esa área en particular, el mayor uso de nanomateriales es de carácter nanomateriales metálicos o de óxidos metálicos. Y dentro de esa rama, los que más se utilizan por excelencia han sido las nanopartículas de plata, aunque también hay nanopartículas de oro, derivados de óxidos metálicos, como estos de aquí, o bueno, lo que conocemos ahora como derivados del carbono, como el grafeno y los nanotubos de carbono. Las nanopartículas de plata son o han sido bastante utilizadas y estudiadas porque tienen estas propiedades, ¿no? Son antibacteriales, antivirales y muchísimas otras cosas más. Y en realidad son controversiales porque tienen estas actividades, digamos, tóxicas que al final de cuentas no se distingue, no pueden distinguir entre el organismo patógeno y el no patógeno. Entonces se ha trabajado por mejorar la entrega de estas nanopartículas, por hacerlas más dirigidas y por encontrar estrategias para posicionar sobre todo fármacos o antibacterianos, ¿no? Y antimicóticos y como en este caso, pues fármacos antitumorales, ¿no? Entonces, dadas estas propiedades de las nanopartículas de plata, pues muchos de ellos se han utilizado sobre todo en el uso de estas nanopartículas en cáncer, ¿no? Y bueno, en el 2009, Ashrani fue la primera investigadora que reportó un artículo muy, muy citado sobre el mecanismo de citotoxicidad de las nanopartículas de plata, en donde ella postula que las nanopartículas pueden entrar por diferentes vías a la célula, ya sea por una vía por transportadores, por ejemplo, ABC o algunos canales iónicos, por difusión pasiva, ya sea que los iones entren al interior de la célula y dentro de ellos los iones plata nucleen en nuevas nanopartículas, o bien que las nanopartículas puedan entrar por endocitosis y una vez dentro, ya sea las nanopartículas o sus iones, pues puedan interaccionar con diferentes organelos, ¿no? El principal y más estudiado de ellos ha sido la mitocondria y se ha visto que tanto los iones como las nanopartículas pues producen especies reactivas de oxígeno, las cuales van a interaccionar de forma negativa, al parecer, con el ADN dentro del núcleo, generando lo que conocemos como genotoxicidad. Y posteriormente estas especies reactivas de oxígeno pueden alterar diferentes organelos, como en este caso el retículo, causando lo que se conoce como estrés del retículo, que ocasiona una liberación excesiva de calcio al citoplasma y también un mal plegamiento de proteínas. Estas dos respuestas originan que la célula pueda afectarse en el citoesqueleto y, bueno, al final la inhibición de la proliferación de las células. Estas actividades han sido, como les mencionaba, muy utilizadas, sobre todo en el tratamiento de enfermedades como las neoplasias malignas. Sin embargo, las nanopartículas de plata, tanto como los fármacos antineoplásicos, son altamente conocidos como generadores de efectos secundarios sistémicos, sobre todo a nivel de toxicidad y a nivel de genotoxicidad.
Entonces, en ese sentido, se han estudiado diferentes, bueno, se ha estudiado poco, pero sí han salido reportes sobre el uso combinado o el uso de nanopartículas y fármacos en células de cáncer resistentes a fármacos cancerígenos. Por ejemplo, en el 2010, este artículo por un grupo de investigadores de la Universidad de Irán estudiaron los efectos de nanopartículas de plata y de sus iones de plata en células de cáncer, pero que eran resistentes al tamoxifeno, que es uno de los principales fármacos de primera línea que se utilizan para el tratamiento de este tipo de cáncer. Ellos encontraron algo interesante porque, aunque no trabajaron directamente con el fármaco, postularon que las nanopartículas, así como los iones, podían tener un efecto de sensibilización y potenciador para recuperar el efecto del tamoxifeno, ¿no? En el 2016, este grupo de investigadores de la Universidad de Hungría trabajaron con células de colon que eran resistentes a una gran variedad de fármacos. Y a ellos les interesaba saber por primera vez cómo nanopartículas de plata eran capaces de modular un gen que estaba relacionado con el transporte de fármacos, que pues pertenece a la familia de los transportadores de tipo ABC y que es la proteína PGP. Esta es la primera vez, el primer reporte de que nanopartículas de plata están modulando la expresión de una proteína, de un gen. Y además de eso, ellos sí trabajan con la combinación de diferentes fármacos en combinación con nanopartículas de plata. Evalúan cómo se restablece esta sensibilidad cuando las células resistentes de cáncer de colon son expuestas a nanopartículas, ¿no?, de plata. Sin embargo, este trabajo, aunque muy bueno, tiene algunas limitantes en el sentido de que no calcula la interacción de estas interacciones de los agentes, tanto del fármaco como de las nanopartículas, y tampoco evalúan la genotoxicidad. Este parámetro va a ser muy importante posteriormente, se los explicaré. Un año después, estos investigadores lo que hacen es que ellos sí utilizan nanopartículas de plata con cisplatino para estudiar el cáncer de ovario en una línea celular, bueno, en 2 líneas celulares. Y ellos sí evalúan que esta interacción tiene un efecto potenciador. Asimismo, tampoco ellos evalúan el efecto de genotoxicidad, simplemente dicen que la combinación de ambos reactivos pues, es mucho mejor. Tomando como esto de base, pues nosotros estamos muy interesados en establecer cuáles son las interacciones farmacológicas entre las nanopartículas de plata y fármacos antineoplásicos. Y basándonos en eso, existen 3 modelos. El primero de ellos se llama o se conoce como sinergia, en donde los efectos de 2 agentes terapéuticos, el resultado, cuando hay sinergia, es que el efecto es mayor a la suma aritmética de los individuales. La potenciación se relaciona con que el efecto es el resultado de la suma de los efectos de los individuales. Y en el caso del antagonismo es en realidad que el efecto de uno anula o disminuye el efecto del otro agente terapéutico. En este caso y en este proyecto estamos interesados en el modelo de sinergia o bien en el de potenciación. Y una cosa interesante también en lo que estamos interesados es encontrar concentraciones, por eso el título, ¿no? O sea, una combinación pensada, una combinación inteligente, en donde no causen ni las nanopartículas de plata ni los fármacos anticancerígenos, pues genotoxicidad. La genotoxicidad es un fenómeno que existe de forma natural en las células, es normal por los productos de algún metabolismo, exposición química y radiación UV. Sin embargo, la célula tiene diferentes mecanismos de reparación. Cuando esos mecanismos de reparación no pueden continuar, pues la célula entra en apoptosis o puede llegar a formarse en tumores derivados de esa genotoxicidad, que son muchos de los efectos secundarios que observamos con el tratamiento de los fármacos antineoplásicos y también de las nanopartículas de plata. Entonces, bueno, basándonos en esto, el trabajo de María, en realidad teníamos esta hipótesis de encontrar una proporción óptima de concentraciones tanto de nanopartículas de plata como del fármaco tamoxifeno, en la cual nosotros podíamos ver un efecto antiproliferativo sinérgico en células de cáncer de mama. Y lo que hicimos fue obtener nanopartículas comerciales
de esta empresa que tenían un tamaño promedio de 80 nanómetros con una pureza elevada y que estaban recubiertas con polivinilpirrolidona. Después de caracterizarlas por microscopía electrónica de transmisión y por DLS, determinamos que el tamaño promedio de estas nanopartículas era de 68 nanómetros, como lo vemos aquí, aunque tenían una heterodispersión que los llevaba desde los 10 hasta los 90 o 100 nanómetros. También caracterizamos el plasmón de resonancia superficial, típico para las nanopartículas de plata, en más o menos 420 nanómetros. Y para corroborar que estas nanopartículas estuvieran realmente recubiertas con el polímero de polivinilpirrolidona, realizamos un FTIR. Encontramos pues, los enlaces vibracionales típicos del polímero, por lo cual pues, podemos decir que estas nanopartículas, aunque no son del tamaño reportado por el fabricante, pues en realidad tienen una heterodispersión amplia y están recubiertas con el polímero. Estas nanopartículas de plata lo que hicimos fue después determinar la viabilidad celular de dos tipos de células, ¿no? Utilizamos dos modelos en este caso. El primero de ellos es esta línea celular, quizá algunos ya la conocen, que es la MDA-MB231. Es una línea celular de cáncer de mama que se conoce como triple negativo, porque carece de ciertos receptores para hormonas como estrógeno, progesterona y estriadol. Entonces, este cáncer es muy importante porque aunque se presenta en muy poco porcentaje en los pacientes, en realidad es altamente metastásico y puede generar con mucha facilidad, desarrolla resistencia a fármacos, ¿no? Además, se sabe que no responde al tamoxifeno, pues porque es una terapia hormonal y es un cáncer que no depende de hormonas. El otro tipo de célula como modelo que utilizamos, pues es un tipo de cáncer más común. En general, el 85% de las pacientes que presentan este tipo de cáncer, y es un cáncer que es dependiente de hormonas, por lo tanto son responsivas al fármaco tamoxifeno y es por consiguiente uno de los fármacos, como lo dije, el primero en la línea de acción de este tratamiento. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hicimos primero fue algo muy, muy sencillo, que es básicamente un ensayo de viabilidad celular. Y lo que hicimos fue exponer a estas dos líneas celulares, 231 y MSF7, a diferentes concentraciones de nanopartículas de plata. Medimos su viabilidad celular y, bueno, observamos que básicamente hay como un efecto dependiente de la concentración en el caso de las MSF7. En el caso de las 231, pues observamos que también hay una dependencia, aunque pareciera ser que son más resistentes. Evaluamos también la citotoxicidad de las líneas celulares hacia el tamoxifeno y, bueno, observamos básicamente algo muy similar, ¿no? En el caso de las MSF7, que son la línea celular responsiva, pues observamos que en efecto hay un comportamiento más o menos lineal, que depende de la concentración del fármaco. En cambio, las células 231, aunque también responden al tratamiento con tamoxifeno, puesto que hay citotoxicidad, en realidad también son relativamente más resistentes. Y entonces calculamos por la IC50, que es la concentración media inhibitoria, y bueno, lo que observamos es que las células MCF7, pues efectivamente son muchísimo más sensibles al tratamiento con nanopartículas de plata que las células 231, porque requieren menor concentración, y también son responsivas al tamoxifeno, como ya lo sabíamos, que pues necesitan una menor concentración del fármaco respecto de las células 231 para morirse. Esto es muy importante y digamos que es el primer paso porque nos va a servir para calcular después las interacciones entre los fármacos. Entonces, aunque es una técnica que nosotros utilizamos de forma muy, digamos que diaria, es bastante importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué lo queremos? Pues porque nosotros vamos a evaluar o nos interesa calcular concentraciones que nosotros llamamos como subletales o subtóxicas en realidad, porque estamos hablando de un cultivo. Entonces, las concentraciones subtóxicas que nosotros vamos a utilizar van a ser aquellas que al menos dejen un 80% de células vivas, tanto de nanopartículas de plata como de tamoxifeno. Y esto es muy importante por lo siguiente. Si nosotros utilizamos una concentración muy elevada de fármaco, cuando hagamos las combinaciones del fármaco con las nanopartículas, en realidad no vamos a poder determinar si la muerte es dada por un fármaco, por el fármaco o por las nanopartículas. Tenemos que trabajar en este sentido, en el sentido, que les explicaba aquí.
tenemos que trabajar con concentraciones muy pequeñas, tales que ninguno de estos mate a las células, pero juntos tengan un efecto tóxico muy potenciado, ¿no? Entonces, por eso necesitamos concentraciones que no maten a las células casi, pero que nos permitan establecer pues efecto, ¿no? Entonces, recordando esto, pues vamos a mezclar nanopartículas de plata con fármaco, evaluar que existe un efecto citotóxico, pero algo muy importante en este proyecto es que nos interesa que ese efecto, aunque mate a las células, no genere un daño genotóxico en ellas. Entonces, bueno, María hizo diferentes cálculos y combinaciones y establecimos lo siguiente para nuestro trabajo. En esta gráfica es una gráfica de interacción de las moléculas en donde muestro en el eje de las Y, el porcentaje de células viables respecto de la concentración de nanopartículas de plata en el eje de las X. Lo que observamos en la gráfica en color verde es que la viabilidad de las células de las 231 pues decrece en relación a la concentración. Sin embargo, si ustedes se fijan, el porcentaje de células que queda vivo es bastante. Lo mismo sucede con el fármaco tamoxifeno, que está marcado en color azul, y las concentraciones que ustedes ven que tratamos pues son las que están también en color azul. Si observan, es exactamente o muy parecido a el comportamiento con el fármaco, ¿no? Ninguno de los agentes de forma individual mata considerablemente a las células. Sin embargo, cuando hacemos la combinación de esta concentración, por ejemplo, 15 micromolar de tamoxifeno con 30 micromolar de nanopartículas de plata, lo que observamos es que la viabilidad celular disminuye. Y esta es considerablemente mayor cuando las concentraciones de ambos agentes incrementan. Esto también se observa en las MSF7, ¿no? Si observan el efecto citotóxico de los agentes individuales es ligero, y cuando se da la combinación entre el fármaco tamoxifeno y las nanopartículas, pues el efecto citotóxico es mucho más grande. Esto nos sirve bastante porque pues podemos determinar que hay que la combinación es efectiva y que puede potenciar un efecto de muerte celular. Como nos interesa que este efecto de muerte sea mediado por apoptosis y no por necrosis, pues lo que observamos, lo que hicimos fue medir exactamente las mismas concentraciones de tamoxifeno y de nanopartículas de plata en la línea 231 y MSF7 aquí abajo. Y lo que observamos, que bueno, es en realidad bastante esperado y bueno, es que pues el efecto que observamos de muerte celular está mediado principalmente por una apoptosis tardía, lo cual es irreversible y pues se busca en este tipo de tratamientos, ¿no? El segundo era entonces calcular, una vez que ya teníamos estas combinaciones, pues nos interesaba determinar si era un efecto potenciador o sinérgico. Lo que queremos entonces es utilizar modelos computacionales que nos permitan determinar este comportamiento, y los modelos anteriores al modelo propuesto por Chow Talalay tenían como desventaja que se tenían que usar concentraciones equimolares de los agentes terapéuticos. En nuestro caso, les voy a regresar aquí, no estamos utilizando concentraciones equimolares, son distintas. Y entonces la ventaja que nos da este modelo propuesto por Chow y Talalay es que tiene esa característica, ¿no? Podemos utilizar diferentes concentraciones de los agentes, y además ellos liberaron un software libre, pues que se encarga de calcular esto, ¿no? Para hacer el cálculo requerimos de varias concentraciones, dentro de las cuales se encuentra pues la IC50, por eso es tan importante calcularla, y todas las interacciones que hicimos anteriormente. Y ellos definen diferentes rangos en donde consideran, dependiendo qué valor tenga esta coeficiente de interacción, pues vamos a tener un antagonismo desde moderado hasta un antagonismo claro, como efectos aditivos y sinergias en diferentes aspectos. Ellos catalogan las sinergias así, ¿no? De ligera, moderada o fuerte, pero en realidad cualquier valor que sea pues menor a 1 es considerado ya como con efecto sinérgico. El modelo, además de calcular estos valores, pues te calcula una gráfica que se conoce como isobolograma. Y el isobolograma, pues básicamente muestra la relación 1 a 1 del fármaco A respecto del B, y posiciona estos puntos que son cada una de las interacciones en esta línea que es 1 a 1,
Y bueno, todo valor que esté entre más lejos esté del 1 y más cerca esté del 0, pues el efecto sinérgico es mucho mayor. Nosotros calculamos la interacción el coeficiente de interacción de estos reactivos, tanto de las nanopartículas de plata como el tamoxifeno, y observamos que había varios valores que nos estaban apuntando a que había un efecto potenciador. Sin embargo, les selecciono estos valores en rojo en ambas líneas celulares, que fueron los que tenían mejor valor en respecto a la sinergia, y son los que utilizamos para después medir esas concentraciones específicamente y volver a corroborar si la muerte celular estaba dada por una apoptosis tardía o temprana. Y lo que observamos es que en los tres casos, tanto en las células 231 como en las MCF7, pues esas líneas celulares estaban en efecto muriendo por una apoptosis tardía, pues irreversible y bastante buena. Teníamos el efecto citotóxico, pero ahora algo muy importante de esto es que no solamente queremos que sea citotóxico, sino también, y más en las células de cáncer, que tenga un efecto antiproliferativo. Y por lo tanto hicimos un ensayo que se conoce como ensayo de formación de colonia, que básicamente consiste en exponer a células, en este caso están viendo el control. Estas células de cáncer se exponen a las combinaciones de nanopartículas y de fármaco, y posteriormente ese tratamiento es retirado y las células se evalúa su crecimiento a los 7 días y se mide ese crecimiento en relación a el número de focos, o en este caso el número de puntos. Cada punto es una célula, está teñido su material genético, y entonces lo que se calcula es el número de colonias que se forman en el tiempo, ¿no? Que idealmente si no tuviera un efecto antiproliferativo, pues uno esperaría que se comportaran como el control. Como ustedes ven, en ambos casos de los tratamientos de las 231 y en las MCF7, pues el efecto es considerablemente mayor en las 231, entonces en ambos tiene un efecto antiproliferativo, pero en las 231 es mucho mejor. En las MCF7, por supuesto que también hay un número considerable de colonias menos que en el control. Y bueno, esto nos da una alusión a que el efecto es antiproliferativo, además de citotóxico. Sin embargo, existen más y muchísimas más pruebas para corroborar que la muerte celular es un efecto, o bueno, da como consecuencia pérdida de funciones. Y una de las funciones más importantes en este caso de las células de cáncer, pues es la función o la inhibición de la migración celular. Para corroborar esto se hace un ensayo que se conoce como ensayo de estría, en el cual se cultivan las células como una monocapa en estas cajitas, y de forma física con una pipeta lo que se hace es romper esa monocapa generando un espacio del tamaño de una punta de 200 microlitros, ¿no? Que aunque uno lo vea de forma pequeña, en realidad este espacio pues es de milímetros, y para una célula que mide unas 10 micras o 15 micras, pues ese espacio es considerable, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se genera esta herida o esta estría, se ponen los tratamientos y se incuban las células, y lo que se va a hacer es medir a lo largo del tiempo si las células tienen la capacidad de migrar y rellenar ese espacio. Al final el control pues se tendría que ver más o menos así. Esto depende mucho también del tipo de célula, porque no todas las células crecen o sea, rellenando por completo esos huecos, depende mucho de la morfología, el crecimiento de las células, pero en general se hace así y se puede hacer no solo para células de cáncer, ¿no? También para otro tipo. Establecimos también estos controles, aquí les muestro unas micrografías y aquí el valor de las áreas, ¿no? Del porcentaje de migración celular. Y bueno, como vemos en el control, pues aquí está, no se ve tan bonito como en la foto, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que hay, es trabajo honrado, dijera mi alumna. Y entonces hizo la estría, y lo que se observa o lo que se tiene que comparar es el valor original. Esta es la estría y se puso el tratamiento de las nanopartículas con el tamoxifeno. E interesantemente, lo que observamos con el tiempo es que esa estría no solo no se llenaba, sino que se hacía más grande. Y eso quiere decir que las células que aparentemente están aquí pegadas, como ya lo vimos, no solo iban a morir, sino que se está evitando que sigan creciendo y que se multipliquen, y por eso la estría se hace cada vez más grande. Esto lo observamos para las células 231, y esto lo sigo recalcando porque sigue siendo importante y al final lo vamos a ver.
En el caso de las células MCF7, lo que observamos es que la estría, aunque se rellena ligeramente, nunca se completa el cierre y por lo tanto la herida tampoco se cierra, ¿no? Este efecto pues es claramente un efecto que puede apuntar hacia una pérdida de función tan importante como la migración celular y bueno, existen otras pruebas para determinar la motilidad. Bueno, les había hablado al principio que uno de los efectos estudiados y reportados de las nanopartículas de plata es el estrés oxidativo. Y en este caso el tamoxifeno también ocasiona el mismo efecto. Es uno de los mecanismos de acción del tamoxifeno. Al final, una respuesta celular es estrés oxidativo. Entonces, las nanopartículas de plata, así como el fármaco, pueden generar estas especies reactivas de oxígeno que podrían causar la muerte celular, pero también daño y oxidación a los lípidos y al ADN, ¿no? Y esto eventualmente poder causar una inflamación o una muerte celular. Evaluamos, por lo tanto, a través de citometría de flujo, pues el porcentaje de fluorescencia relacionado directamente a la cantidad de especies reactivas de oxígeno producidas. Y aquí les muestro pues esta gráfica, ¿no? En el eje de las X es el porcentaje de fluorescencia, en el de las en el de las X son los tratamientos, ¿no? Todas las células, aquí vemos este que es marco como de MEM, que es el nombre del medio de cultivo, que básicamente sería el control de células. Todas las células tienen especies reactivas de oxígeno, pues porque son derivados de la respiración. Entonces, hay que medir el nivel basal de esas especies reactivas de oxígeno y luego compararlo con un control, por ejemplo, el dimetilsulfóxido, que es un estresor y que puede causar un incremento en las especies reactivas de oxígeno, como lo estamos viendo aquí. Sin embargo, también es importante medir de forma individual tanto las nanopartículas de plata en sus diferentes concentraciones como el fármaco, y fue lo que hicimos. Y si ustedes observan aquí la cantidad de especies reactivas de oxígeno generados por los agentes individuales, pues no es significativamente diferente que el control. Sin embargo, las combinaciones de ellos sí son considerables y causan una sobreproducción de las especies reactivas de oxígeno, cosa que es bastante importante. En el caso de las células MCF7 hicimos exactamente lo mismo. Los individuales no ocasionan efectos en la elevación de las especies reactivas de oxígeno, pero sí la combinación. Esto es muy importante porque recordemos que lo que queremos es que utilicemos concentraciones de nanopartículas de plata y de tamoxifeno tan pequeñas que de forma individual no causaran muerte, ni daño genotóxico, ni estrés oxidativo. O sea que básicamente si nosotros separáramos esos agentes, no tuvieran en realidad ningún efecto. Pero lo que estamos buscando es que esa combinación realmente fuera un efecto sinérgico y potenciado y que solamente al estar juntas ocasionaran esa respuesta celular final. Eso nuevamente es algo que nos importa, que no tengan un efecto genotóxico. Y entonces recordando este esquema propuesto por Errani, pues es que las nanopartículas puedan ingresar a la célula, ocasionar un daño por estrés oxidativo y finalmente un daño en el ADN. Y lo que puede ocasionar esto, ya sea por primero el daño al ADN y después un paro en el ciclo celular o viceversa, pues es justamente eso, que se dañen las células. Pero quizá ustedes me van a decir, bueno, pero en realidad estás estudiando células de cáncer y te importaría que no pare, o sea, que se pare el ciclo celular y que haya daño genotóxico en ellas. Sí, pero si nosotros estamos pensando, esto es un estudio in vitro, pero si nosotros estamos pensando una manera futura de llevar estas nanopartículas de plata y este tamoxifeno de manera conjunta a un sistema in vivo, a un animal, pues lo que queremos es que en realidad se afecte el tumor, pero las células que quedan a su alrededor, que están sanas, no tengan ese daño genotóxico y no generen eventualmente a nivel sistémico, pues estos efectos secundarios adversos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no sea genotóxico, ¿no? Entonces, medimos la genotoxicidad y utilizamos para ello un marcador muy conocido molecular que es la fosforilación de la histona H2A.
Para ello utilizamos tanto microscopía confocal, como son las imágenes que les muestro, como citometría del flujo. Y entonces lo que observamos es que estos focos rojos en realidad es la detección por un anticuerpo contra la histona fosforilada. Bueno, marcamos el núcleo con JOES y estamos estableciendo estos colores para ver que las células que estemos midiendo estén viables, sean vivas, ¿no? No estén muertas, y por eso veamos genotoxicidad, ¿no? Porque están muertas. El control negativo, pues podemos observar que hay focos rojos. Nuevamente, todas las células tienen daño genotóxico basal. Eso, dependiendo con qué técnica lo midamos, pues hay un nivel basal permitido, que está sujeto a reparaciones celulares, como ya lo comenté. El control positivo, pues es el control, digamos, que observaríamos de daño genotóxico, digamos, ya positivo y preocupante, ¿no? En algún punto, y pues lo podemos observar así. Y la mezcla, los tratamientos de las sinergias, pues podemos observar que esos focos rojos, pues se parecen mucho al control, ¿no? No hay tantos. Entonces, esto nos habla de que en realidad, pues no hay un daño genotóxico, al menos por este marcador, ¿no? Que bueno, ya está reconocido por la OECD, entonces pues es bastante confiable, ¿no? Entonces aquí medimos la genotoxicidad relativa, considerando esta como el control positivo, que básicamente es esto de aquí. El control negativo, que sería la genotoxicidad basal. Y si ustedes observan, aquí pusimos una línea en rojo, porque utilizamos la concentración de tamoxifeno de 50 micromolar, que es la concentración, digamos, máxima que podríamos utilizar y que podría generar daño genotóxico, ¿no? Entonces, digamos que esto lo pusimos como el umbral del daño genotóxico permitido antes de que ya sea considerado como tóxico. Entonces, pues nosotros queríamos que tanto las combinaciones, que como lo marcamos aquí como sinergia 1 y 2, como los efectos los agentes individuales, tuvieran un valor genotóxico mucho menor que el control positivo, obviamente, y que este control de permitibilidad del índice de genotoxicidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido estamos bastante bien. No lo que les presento aquí, pues son algunas conclusiones. Este proyecto es mucho más extenso. Medimos algunos genes de apoptóticos y de las enzimas las enzimas antioxidantes, que ya no les presenté, pero luego podemos, si les interesa, platicar de eso, ¿no? Entonces, nuestras conclusiones de esto es que la combinación de nanopartículas de plata y tamoxifeno en ciertas combinaciones que nosotros elegimos, pues tienen un efecto antiproliferativo, citotóxico y sinérgico, ¿no? Justamente sabemos que las células 231 les hice mucho hincapié porque estas células no responden al tamoxifeno. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la combinación de nanopartículas de plata con tamoxifeno, estas células responden a ese tratamiento, lo que nos hace pensar que estas células, bueno, ahorita se los voy a explicar acá, pero es importante porque este es uno de los tipos de cáncer que no responden a este tratamiento y que además se genera una resistencia muy fuerte a estos fármacos, ¿no? Entonces, ¿por qué no responden? Entonces, hacer que estas células, digamos, que reaccionen a este tratamiento es bastante importante y pues bueno. Y las combinaciones de nanopartículas y tamoxifeno pues están generando un estrés oxidativo. Sin embargo, aunque es considerable, no ocasiona un efecto genotóxico considerable, lo cual es algo que nosotros estábamos buscando. Y como les decía, nosotros medimos el nivel del incremento de algunos transcritos de genes apoptóticos y de estrés oxidativo, y también no les mostré, pero también medimos si las nanopartículas se encontraban dentro o fuera de la célula. Eso no se los mostré en una micrografía electrónica, también lo vimos adentro de las nanopartículas. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que en realidad esto, y que fue parte del producto de la tesis de Salma, ella trabajó con otro fármaco que es 5-fluorouracilo y con células de cáncer de colon. El 5-fluorouracilo y el tamoxifeno tienen, los mecanismos de acción son muy diferentes. Y lo que observamos y lo que podemos concluir es que
cuando los agentes que estamos utilizando, por ejemplo, las nanopartículas de plata y el fármaco tamoxifeno, tienen el mismo mecanismo de acción, estos mecanismos son convergentes y entonces ayudan a que la citotoxicidad sea mucho más efectiva. Las nanopartículas de plata ocasionan estrés oxidativo y el tamoxifeno es su mecanismo de acción. Entonces, lo que estamos proponiendo es justamente eso, ¿no? Que agentes terapéuticos que tengan mecanismos de acción convergentes puedan estar teniendo, por ejemplo, en este caso, generando un alto estrés oxidativo y por lo tanto no dañarían el ADN considerablemente, sí hay un daño, pero no es muy considerable. Sin embargo, el estrés oxidativo es la respuesta líder para llevar a esta célula hacia la apoptosis, ¿no? En el caso del trabajo de Salma, pues pudimos concluir que ese fármaco no tenía un efecto potenciador muy ligero y entonces de ahí vienen otros trabajos que hemos hecho en el laboratorio de screening de varios fármacos para determinar si esto ha sido posible. Y bueno, esto no sería posible, pues yo tengo que agradecer, yo soy cátedra CONACYT y trabajo en este proyecto que es un proyecto bastante amplio de nanotoxicología. Y bueno, este es el departamento, una foto del departamento de los miembros del departamento de bionanotecnología. Estamos liderados por el doctor Rafael Vázquez, jefe de nuestro departamento y también coordinador del CINANOTOX. Y por supuesto a los alumnos que llevan a cabo pues estos proyectos, Salma y María, que bueno, ya aquí la ven con su foto de graduada, ya se graduó de la maestría. Y bueno, ese es básicamente su proyecto de tesis, parte de su proyecto de tesis. Y bueno, no quiero irme sin antes pues hacer la promoción, la propaganda, llévele, de lo que hacemos en el laboratorio, porque como les dije, esto solamente es un proyecto de maestría. Pero bueno, yo soy parte del sistema CINANOTOX, formamos parte de ese sistema y en realidad yo me dedico a nanotoxicología, pero a mí me interesa explicar los efectos de las células a nivel molecular y bioquímico hacia los nanomateriales. Entonces generamos en el laboratorio varias pruebas, algunas de ellas es por ejemplo este otro proyecto que es muy bonito y muy interesante sobre el efecto de los nanomateriales en la arquitectura, bueno, en dos diferentes arquitecturas de crecimiento celular, que son los esferoides, que son estas estructuras así de células que crecen en forma de esfera, y las estructuras en 2D o monocapa que hemos visto y cómo los nanomateriales pueden tener diferentes respuestas en cada una de ellas. ¿Y por qué es importante estudiarlas? Pues porque al parecer las pruebas que estamos haciendo tanto en monocapa como en concentraciones agudas, bueno, en exposiciones agudas, pues no reflejan lo que en realidad pasa en la naturaleza, ¿no? Y justamente por eso nos interesa muchísimo estudiar los efectos de la exposición subcrónica y crónica en diferentes tipos de sistemas, algunos de ellos inmunológicos, otros de ellos han sido en riñón e hígado. Cada uno de mis alumnos tiene como proyectos que hablan sobre esto. Y bueno, tenemos proyectos que involucran el estudio más a profundidad y la epigenética de la inducción de este estrés oxidativo. Y bueno, nos interesan también evaluar este trabajo, también lo realizó otro estudiante de maestría, qué pasa con nanopartículas de productos comerciales, como las nanopartículas de dióxido de zinc de óxido de zinc o dióxido de titanio, que están en productos comerciales. ¿Qué pasa con ellos cuando las exponemos por concentraciones muy, 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 muy pequeñas por largo tiempo? ¿Y qué les hace a las células de la piel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos varios sistemas, células sanas, células de cáncer, en donde también estamos interesados en estudiar procesos de bioacumulación como modelos in vitro. Entonces, básicamente lo que hacemos son estudiar. A mí me interesa mucho estudiar y tratar de entender qué es lo que pasa en escenarios más reales, entre comillas, porque al final no dejan de ser estudios in vitro, pero tratar de ver si realmente estas exposiciones que tenemos a concentraciones muy pequeñas pero constantes de nanomateriales de la vida diaria, qué pasa con las células, ¿no? Porque al final esos son los escenarios que tenemos en el día a día. Y bueno, yo quisiera a los alumnos y a los colegas que nos están viendo, yo quisiera hacerles una atenta invitación. Estamos editando este número especial de Pharmaceutics que tiene por título Nanomaterials for Smart Therapeutic Treatments.
Estamos recibiendo contribuciones que a lo mejor muchos de ustedes que ya tengan trabajos para doctorarse y que puedan publicar. Estamos interesados en recibir trabajos para nanomateriales, justamente para terapia de cáncer, nanoacarreadores, de fármacos, de enzimas, de RNAs pequeños, interferentes, etcétera. Trabajos como el que les mostré de efectos sinérgicos de nanopartículas en combinación, no solo con fármacos anticancerígenos, sino con antibióticos o antimicóticos. También nos interesa algunos nanomateriales que puedan estar funcionalizados y que incrementen la ingeniería o el crecimiento de tejidos para la ingeniería de tejidos, nanoacarreadores y también, ¿por qué no?, estudios moleculares y mecanísticos sobre los efectos de nanomateriales utilizando sistemas in vitro, in vivo y computacionales, por supuesto, ¿no? Entonces, si están interesados, pues es una revista pertenece al cuartil 1, es de la editorial MDPI, entonces si gustan pueden enviar sus trabajos, es muy buena revista, entonces los invito a que manden sus trabajos. Y bueno, finalmente pues síganos en nuestras redes sociales, como ya dijo el doctor Miguel, pues estamos en todos los lados, porque la verdad es que fui empujada por una de mis alumnas que me dijo que ya estaba obsoleta, porque todo el mundo tenía, ya nada de Facebook, todo el mundo tenía Twitter y todo el mundo tenía Instagram. Y en realidad la idea de todo esto es llevar y difundir qué es lo que hacemos en el laboratorio, pero sobre todo motivar a los chicos a que el día a día de un laboratorio pues no todo sale bien, pero tampoco todo sale mal, ¿no? Que hay días buenos, hay días malos, pero que vean el día a día de nosotros y que sobre todo se sensibilicen, porque aparentemente la nanotoxicología es como lo olvidado de las nanociencias. Nos interesa pues el efecto y curar y la biomedicina y los nanobots y todas esas cosas, pero en realidad tenemos que llenar muchísimos vacíos que existen, ¿no? O sea, vacíos legales en la legislación del uso, la disposición, la comercialización de los nanomateriales en México, y por eso es que es tan importante la nanotoxicología, ¿no? Y sobre todo, como yo siempre digo, hay productos de base nanotecnológica que usamos en el día a día y que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, como consumidores deberíamos de tener ese derecho a saber que estamos consumiendo nanotecnología y que, pues, la importancia que tiene de evaluar todos los sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que hay así como que un eco por ahí. Sí, hay alguien que tiene su... Déjame ver si creo que es un micrófono abierto ya. Pues muchas gracias por su excelente charla. Creo que ya está conectada Jessica, pero si gusta, pasamos a la parte de preguntas y ya se están poniendo en el chat, así que las voy a leer. Juan Pablo Senosian, invitado. Estupendo trabajo, muchas felicidades. Quisiera preguntar si ha estudiado otras nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas lipídicas, pues no le queda claro si la actividad de las nanopartículas se desprende de la química de la plata o bien de la interacción de la nanopartícula con la célula. Sí, no hemos estudiado nanopartículas de carácter lipídico, no. Hemos estudiado otras nanopartículas que liberan iones, como las de zinc, y aparentemente, bueno, qué muy buena pregunta, porque la nanotoxicología en realidad son los efectos tóxicos originados por el tamaño nanométrico de un elemento. Entonces, existe mucha controversia en decir, ok, tenemos las nanopartículas de plata y los iones plata, y entonces lo que sucede es que ambos van a ocasionar el mismo efecto final, por ejemplo, la muerte. Pero lo importante y muy interesante es que el mecanismo, el camino que van a seguir cada uno es diferente. Y entonces eso sí es la nanotoxicología, ¿no? En el caso de las nanopartículas de plata, aparentemente no existe hasta ahorita diferencia en las rutas. Pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, con estos artículos y pues nosotros también lo hemos visto en el laboratorio, es que las nanopartículas sí pueden modular la expresión de proteínas, cosa que los genes no hacen. La situación es saber cómo, ¿no? Pero no lo he hecho con nanopartículas lipídicas, ¿no? Solo con metálicas. Muy bien. Ana Cristina Hermosillo quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas tardes. Está padrísima la investigación. Gracias, Y yo Ana. quería preguntar, por ejemplo, estas nanopartículas de plata mencionaba sobre la concentración, que es muy importante, pero no sé bien realmente cómo es que se excretan y si hay un momento en el que se van a seguir acumulando hasta que pudieran alcanzar concentraciones que sí realmente se vuelvan tóxicas. Sí. Has dado en otro de nuestros trabajos, Ana Cristina. Te voy a poner punto. Ay, no es cierto. Es muy importante. Eso que has dicho es tan importante porque nosotros pensamos que no, o sea, no tienes la razón en el sentido de que se van a bioacumular. Y lo que sucede es que normalmente aquello que se bioacumula pues es liberado por las enzimas, ¿no? O sea, es metabolizado y normalmente, si vamos a nivel celular, sería metabolizado por un lisosoma. Sin embargo, y aunque existen las metaloproteasas, ¿no? O metaloproteínas, pues, en realidad pareciera ser que las células se van a quedar con las nanopartículas porque además se empiezan a precipitar y aglomerar adentro de ellas. Entonces la pregunta, y eso es una pregunta que tiene una alumna mía, no con nanopartículas de plata, sino con óxido de zinc, que es qué está pasando con la herencia de nanopartículas, ¿no? O sea, una célula que ha estado expuesta de a poquito a nanopartículas por mucho tiempo, ¿qué hace con esas nanopartículas? ¿Y qué hace cuando se divide? ¿Quién se lleva ahora sí que la herencia, ¿no? Ese cofre que está ahí olvidado en el ático, ¿no? Que nadie quiere. ¿Qué hija se lo lleva y cómo lo procesa, ¿no? Entonces, esos trabajos de excreción de nanopartículas en realidad son muy pocos. Y yo creo que sí son importantes. Lo que pasa es que nuevamente, ¿no? O sea, como son trabajos tan de ciencia básica, aparentemente, pues la gente como que nada más le importa pues curar algo, ¿no? Pero lo que sucede es que estamos curando, pero no sabemos qué va a pasar a la larga con eso que estamos dando, ¿no? Pero tienes toda la razón, es muy buena aportación. Muchas gracias. Dos felicitaciones del doctor Julio Lenin, muy buena presentación, buen mensaje. Y Lupita Leiva, muchas gracias por compartir la investigación, doctora Karina. Y Arceo Gómez David pregunta si tiene algún efecto citotóxico las nanopartículas de sílice, de dióxido de silicio. Sí, sí, las hemos estudiado, aunque es mucho menor que las que liberan iones, o sea, las metálicas como la de plata, sí tienen efectos citotóxicos, ¿no? Se necesita, depende mucho también, porque algunas de ellas bueno, las que yo he probado, las han dado ya con algunos recubrimientos poliméricos, y eso reduce muchísimo su citotoxicidad, pero sí son tóxicas, aunque en menor grado. Depende de la concentración también. Muy bien, otra felicitación de nuestro colega el doctor José Luis Sánchez Salas. Muy buen trabajo, gracias por compartir sus resultados. Sofía Villagómez, también súper interesante trabajo. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí, Manjuri Hernández pregunta que si ha trabajado con nanopartículas de oro y si ha notado algún significado, algún efecto significativo de nanopartículas de oro con respecto a gas de plata. Sí, sí, Manjuri, he trabajado con nanopartículas de oro, y no son, en realidad, son bastante biocompatibles. He trabajado con diferentes formas, ¿no? He trabajado con nanoestrellas de oro, con rods, con esferas y de forma reciente con unos cubitos que me dieron. Entonces, la ventaja de mi trabajo es que tengo pues la oportunidad de evaluar muchos nanomateriales, ¿no? Yo decidí no sintetizar nanomateriales porque me llegan muchísimos y sí hay mucha diferencia, ¿no? De hecho, son nanomateriales muchísimo más biocompatibles que las de plata, pero la preocupación ahí es que se precipitan demasiado rápido y entonces nos importa mucho la bioacumulación, ¿no? Al menos lo que hemos visto en células es que sí hay bioacumulación. Uh-huh. Jessica nos pregunta, Jessica Fluff, ¿la morfología de las nanopartículas de sílice altera la citotoxicidad? Hola Jessica, sí altera la citotoxicidad. De forma como, digamos, como normal
o bueno, extendida y estandarizada, se pensaba que las nanopartículas esféricas eran mucho mejores para evitar la citotoxicidad porque se parecían a una célula, etc. Ahora se ha visto que tienen que ver mucho con la proporción de aspecto. Entonces, nanopartículas que tienen proporciones de aspecto mayores, ¿no? Que están entre 1, 1.5 a 1.7, tienen citotoxicidades menores que otras nanopartículas, ¿no? Eso ha sido porque como pueden ser endocitadas, ¿no? Entonces, si tienen forma como de, le dicen plaqueta, ¿no? Si tienen forma como de disco aplanado, son menos citotóxicas. Eso es en mi experiencia, ¿no? Quizá alguien tiene alguna más. Muy bien, hay un par de preguntas más y felicitaciones. Sofía, Isabel y Héctor David mandan felicitaciones. Gracias. Ana Cristina pregunta si sabrá si hay efectos epigenéticos transgeneracionales. De las... Bueno, fíjate que no se han hecho estudios, o sea, sí se han hecho, hay una revisión muy reciente de epigenética por nanopartículas en general, pero no ha sido generacional, o sea, no ha sido transgeneracional. Lo que sí se ha visto es la transferencia de nanopartículas de plata en ratas gestantes y lactantes. Y sí se ha visto que se traspasa, que puede traspasar se me fue, la placenta, pero que la cantidad de plata metálica dentro es aceptable, ¿no? O sea, sí se ha visto que está en los límites inferiores, ¿no? Pero de la epigenética no te sabría decir, en particular con las de plata. Uh-huh. Aura Figueroa también pregunta, cuando realizan estudios in vivo, ¿cuáles son los mecanismos que deciden utilizar para dirigir las nanopartículas a las células cancerígenas? Nosotros, bueno, en el grupo se trabaja con nanopartículas de tipo virus y otras nanopartículas de tipo mesoporoso. Y la estrategia ha sido, la primera ha sido funcionalizar lo más común con ácido fólico, ¿no? Pero de forma muy reciente se ha tratado de funcionalizar con albúmina sérica, porque pues los receptores son mucho más abundantes, ¿no? Y podría ser que fuera más fácil la internalización. Los estudios in vivo no los hemos realizado nosotros, están en colaboración con un grupo en la Universidad de California, y eso es lo que se ha utilizado, ¿no? Albúmina sérica de ratón. Ilmay Rodríguez, muy buena presentación, que sí ha trabajado con nanopartículas de óxido de magnesio y si sí, ¿qué aplicaciones tienen? No he trabajado con esas. Mándenme, colaboremos. Esas no he trabajado. Pero MC, felicidades por la presentación. Si podría hablar un poco de la interferencia de las nanopartículas en pruebas comunes para medir toxicidad. Sí, hay muchas nanopartículas que están interfiriendo con las pruebas estándares, ¿no? Sobre todo si las nanopartículas, ahí está mi correo, sobre todo si las nanopartículas tienen color o se sedimentan. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a elegir la prueba para hacer citotoxicidad o cualquier prueba que sea colorimétrica o fluorimétrica, siempre antes hagan una interacción de su nanomaterial con ese reactivo. Muchas veces dan falsos positivos. Entonces, en mi experiencia particular, he trabajado por ejemplo, con rojo neutro o con azul de alamar o con el MTT o con el MTS y dan respuesta a algunos nanomateriales, ¿no? Entonces, eso digamos que hay que restarlo de los controles, etcétera, ¿no? Pero sí hay interferencia. Es la menos, ¿eh? Porque si lavas bien tus ensayos, en realidad hay muy pocas nanopartículas que se pegan al plástico. Debe ser así una cantidad excesiva lo que pongas, pero sí hay. Muy bien, pues ya no hay más preguntas, así que nuevamente, doctora, le damos las gracias por esta excelente presentación y pues también le agradecemos a todas las personas que estuvieron el día de hoy presentes, escuchando este muy interesante seminario. Gracias, Carga. Muchas Y muchas gracias. gracias a todos y muy buenas tardes. Nos vemos en el siguiente seminario. Gracias y te esperamos aquí cuando sea posible. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Espero, pues ahí está mi contacto. Si tienen alguna duda, la pueden hacer con mucho gusto. Muchas gracias a todos por la invitación.
Gracias, muy buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Bye.